Durante los siglos IX y X, un conjunto de tribus nórdicas, expertas en navegación, eran temidas por todos los países de Europa. Eran los vikingos. El clima inhóspito y la falta de tierra cultivable los empujaba al mar. Sus incursiones sembraban el terror. Luego se perdían en el mar. Parecía que el mar los amparara. Uno de los países descendientes de aquellas tribus, Noruega, sigue viviendo del mar. En el mar tiene los principales recursos de su economía y en el mar resuelve las dificultades de comunicación que le plantean sus indómitos y distantes territorios. La línea marítima llamada Hurtigruten es conocida como la ruta que realiza el viaje por mar más hermoso del mundo. Después de 11 días de viaje, entre la ida hacia el norte y la vuelta hacia el sur, el Hurtigruten entra en las cálidas aguas del Golfo de Bogen. Su recorrido, que llega hasta los confines septentrionales de Europa, junto a la frontera con Finlandia, empieza y termina en Bergen, segunda ciudad de Noruega. La primera impresión que produce Bergen responde a lo que uno imagina de una ciudad nórdica. Una ciudad volcada al mar, abierta y sin secretos. Tan armónica que uno cree estar ante una ciudad recortable. El perfil que dibuja el seno del Golfo parece una reproducción de la costa noruega, según se ve en los mapas. El abigarramiento de sus casas y los tejados de pizarra hacen pensar en una ciudad fría. Por eso sorprende el brillo de su sol. Bergen está rodeada de colinas que hacen de barrera contra los vientos del continente. Su clima es templado y desde mayo el tiempo es muy agradable. Bergen ha sido reconstruida total o parcialmente varias veces debido a los incendios. Este es un azote del que cuentan no se ha salvado ninguna ciudad noruega por la costumbre de construir las casas con madera. Las autoridades de Bergen acabaron prohibiendo este tipo de construcciones hace un siglo. Pero alrededor de la catedral queda un barrio que ha logrado salvarse de la quema. Un laberinto de calles estrechas donde no pueden circular los coches. Sus casas tradicionales, de madera, constituyen una reliquia para la ciudad. Pasear entre ellas es sentir el latido emocional de sus habitantes que rompen de entrada el tópico de la frialdad nórdica. Al intentar leer los letreros de las calles, el viajero puede pensar que le resultará muy difícil entenderse en el idioma del país. Noruega posee dos lenguas oficiales, una derivada del danés y otra más moderna que se desarrolló con los movimientos independentistas. Pero cualquier visitante que se defienda en inglés no tendrá problemas. Casi todos los noruegos lo dominan. El Torget es una especie de plaza mayor abierta al mar. Los días laborables por la mañana lo ocupa el mercado de pescados. En el Torget podemos ver gran variedad de especies, algunas poco conocidas. Si el viajero sintiera curiosidad por conocerlas o saber cómo se preparan, no le importe quedar como los niños. Lo recomendable es que pregunte. Este vendedor nos muestra piezas de bacalao ligeramente salado y nos dice que hay que dejarlo en remojo antes de cocinarlo. Suele comerse con zanahorias, patatas y mantequilla derretida. Nos dice también que el bacalao fresco se pesca cerca de la costa y se come cocido y con patatas hervidas. Este nos muestra bacalao secado con sal. También arenques secos muy salados.
Nos dice que dispone de salmón ahumado y de otro tipo también ahumado, con pimienta y granos de mostaza. Finalmente nos ofrece caballa ahumada y arenque sin espina y ahumado. La imagen más característica de Bergen es el Bryggen, un conjunto de casas construidas por los alemanes a la orilla del puerto de Bogen. Para la historia de la ciudad es sin embargo un mal recuerdo, pues rememora la concesión a la Liga Hanseática del monopolio del comercio noruego. La Liga Hanseática era un consorcio de comerciantes alemanes. La concesión de este privilegio en favor de unos extranjeros irritó a los comerciantes de Bergen, pero la colonia alemana llegó a convertirse en una ciudad dentro de otra. En tiempos en que la población total de Bergen era de 5.000 habitantes, 1.000 de ellos eran alemanes. Tenían en sus manos el control económico de toda la ciudad y vivían apretados en este barrio. Importaban vinos, granos y telas y exportaban pieles y pescado. La concesión imponía a los hanseáticos la prohibición de casarse con noruegas o traerse a sus familias, para evitar que Bergen se convirtiera con el tiempo en una colonia alemana. La vida del Bryggen estaba aislada del resto de la ciudad, parapetada con sus negocios tras sus muros y cristales. La situación se prolongó durante siglos y acabó a finales del siglo XVIII. Parece milagroso que en una ciudad tan castigada por los incendios se haya conservado este barrio en el que hasta el suelo es de madera. Lo mantiene vivo el interés que despierta en los visitantes. También lo utilizan los habitantes de Bergen para pasear y en los espacios más abiertos tomar el sol, uno de sus placeres favoritos. Puede que llame la atención del viajero la cantidad de hombres que se ven en la calle ejerciendo funciones que normalmente cumplen las mujeres en otras latitudes. Es famoso el alto papel social que ha alcanzado la mujer en los países nórdicos. Lo que resulta agradable es constatar la naturalidad con que los maridos aceptan el reparto e incluso el cambio de funciones. También es alto el índice de natalidad, tras años de tenerlo entre los más bajos. De seguir por este camino, no sería extraño que uno de los países más antiguos de Europa goce de una de las poblaciones más jóvenes. El lago Nordalsbanen, en Trollhättan, era un bello paraje campestre alejado de Bergen a finales del siglo pasado. Hoy es un barrio periférico muy visitado gracias a esta casa. Es la casa de Edvard Grieg. Cuando el compositor noruego decidió hacer aquí su refugio, estaba en plena madurez artística y su música era conocida y aplaudida en todo el mundo. Pero quiso volver a vivir en Bergen, su ciudad natal, para impregnarse de la música tradicional noruega y adaptarla a sus composiciones. La vivienda, convertida en museo, está llena de recuerdos y objetos personales. Con este piano compuso sus obras más famosas, como esta, titulada A la primavera. Por unos momentos el viajero puede creer que Grieg está vivo, que en la casa esperan que vuelva repleto de sonidos del campo.
Sus cenizas y las de su esposa Nina reposan en el jardín. Sin embargo, el eco de su música y los objetos que le rodearon crean la ilusión mágica de que todo permanece vivo e intacto. Los noruegos son muy dados a calmar con música el desasosiego que producen la larga oscuridad y los rigores del invierno. En Noruega hay muchas casas y pequeñas salas donde se organizan conciertos. Uno de estos lugares donde escuchar música es la casa de Ole Bull, compositor y virtuoso del violín. El consejo de Ole Bull animó a Grieg a hacerse músico. Su casa está en la isla de Lisuán, cerca de Bergen. Ole Bull transformó una antigua granja en una ilusión que parece que pudiera desvanecerse en cualquier momento. La llamó la Pequeña Alhambra. De carácter vitalista y excéntrico y viajero infatigable, Ole Bull dio a conocer Noruega en el mundo a través de sus conciertos. Fue uno de sus mejores embajadores en la segunda mitad del siglo XIX. La pieza que estamos oyendo pertenece a una colección de melodías tradicionales. La compuso en 1849 y la interpretó en el Cairo, sobre la pirámide de Keops, el día que celebraba su cumpleaños. A pesar del exótico escenario, se puede reconocer a Noruega en estas notas. La severidad de sus montañas, el aislamiento por el temporal o la nieve, el misterio de sus elfos o duendes traviesos, la melancolía de las largas jornadas en las que apenas luce el día y nunca se ve el sol, el hablar pausado y apacible de sus gentes, están en esta música. Uno puede preguntarse por qué Noruega, un pueblo de los más avanzados y con uno de los más altos niveles de vida de Europa, se preocupa tanto por el mantenimiento y el cultivo de sus tradiciones. La razón puede estar en lo que los noruegos conocen como la larga noche. La larga noche fue un periodo de más de 500 años en el que Noruega perdió la soberanía. Empezó con la Unión de Kalmar, firmada en 1397, por la que Noruega, Suecia y Dinamarca se unieron bajo una misma corona. Esta unión convirtió a Noruega en la práctica en una provincia danesa. Su separación de Dinamarca solo supuso pasar a depender de Suecia. La independencia definitiva no la consiguió Noruega hasta 1905, cuando el Parlamento Autónomo Noruego declaró su liberación de Suecia unilateralmente. Un barco de la línea Hurtigruten zarpa todos los días sin excepción de Bergen con dirección al norte. Une 24 puertos comprendidos entre los paralelos 57 y 71, donde se encuentra la población más septentrional del mundo. Nosotros viajaremos hasta Trondheim, tercera ciudad del país. El viaje dura un día y medio. El barco navega junto a la costa a lo largo de casi 2.000 kilómetros, sorteando gran parte de las 50.000 islas que tiene Noruega y un intenso tráfico de barcos. Su dotación de sofisticados ingenios de detección de obstáculos lo convierte en un medio de transporte muy seguro. A medida que avanzamos hacia el norte, el paisaje se va haciendo más adusto. Se tiene la impresión de que la naturaleza va negando espacio al hombre, y el viajero puede pensar que las condiciones de vida pueden llegar a hacerse imposibles y no podrá continuar su viaje a partir de algún momento.
No será así. La corriente del Golfo de México envía a las costas noruegas 4 millones de metros cúbicos por segundo de agua templada. Gracias a ella, no se hielan las aguas de la ruta y es posible la vida de personas, animales y plantas en las inmediaciones. De otro modo, estas tierras serían inhabitables. La sirena del barco anuncia que está entrando en el puerto de Ålesund. Las paradas permiten a los viajeros echar pie a tierra y recoger algunas impresiones de las ciudades donde se hace escala. Ålesund exhala un fuerte sabor marinero, y la primera impresión que puede sentir el viajero al bajar en la ciudad es la de haber cambiado de barco. La vieja Ålesund fue destruida por un fuego en 1904. Fue un día de enero y la ciudad sufría desarbolada los efectos de una fuerte tormenta. El viento propagó las llamas de un incendio a toda la ciudad. Las casas de madera ardieron como si fuera yesca. Ni el ancho canal de Brisunde, que separa las dos islas sobre las que se asienta la ciudad, pudo detener las llamas. El resultado fue que hubo que levantar una ciudad completamente nueva. La madera se sustituyó por piedra y otros materiales de construcción resistentes al fuego. La nueva ciudad de Ålesund tiene un trazado racional y moderno. Vista desde algunos puntos, el viajero creerá estar viendo más que una ciudad, una acuarela. El diseño de la reconstrucción se inspiró en la corriente modernista conocida con el nombre de Jugend, o modernismo noruego. Estaba de moda en la época de la reconstrucción. La economía de la nueva Ålesund sigue siendo la pesca. Los pequeños barcos que trajinan en el puerto son de pescadores que viven en islas vecinas y faenan cerca, donde los bancos y el clima permiten. Comprar pescado recién sacado del mar en el muelle del puerto siempre es posible. La oferta cambia a cada momento. Lo único seguro es que el pescado será siempre fresco. Aunque la economía del país se haya orientado hacia el petróleo y la investigación en alta tecnología, la industria pesquera sigue ocupando un lugar importante en la vida noruega. Este barco está descargando 250 toneladas de arenque. La costa del Mar del Norte cuenta con numerosas industrias dedicadas a la elaboración y conservación de pescado. En ellas se aprovecha todo. Los sobrantes vuelven al mar para mantener los viveros de salmones. Las partes aprovechables son cortadas en función del preparado al que vayan destinadas. A pesar de que el bacalao solo entra en el fiordo en los meses de marzo y abril, las industrias mantienen la actividad todo el año gracias a los barcos que faenan en alta mar o en lugares lejanos de estas costas. Su destino no es solo el mercado interior. El pescado noruego llega a todo el mundo fresco o preparado. Una particularidad que acaso explique su presencia en todos los mercados es la de saberlo preparar a gusto del país de destino. Esta partida de bacalao irá al mercado brasileño. Agotada su escala en Ålesund, el Hurtigruten sigue su rumbo dirección norte. Cuando August Krigsman, asesor nacional de buques, presentó el proyecto para hacer esta ruta en 1891, se consideró una locura navegar por estas latitudes durante los oscuros y violentos inviernos. Una joven compañía, la Vesteralens, respondió no obstante al desafío. Desde entonces, los habitantes de esta inmensa costa están comunicados. Cartas que tardaban 5 meses en llegar a destino se empezaron a entregar en unos días. Dentro del Hurtigruten, el viajero tiene la impresión de estar en un hotel ambulante. Nombres como los de Amundsen,
le recordarán que está siguiendo la ruta del explorador de los polos. Seguramente ha leído u oído alguna de sus fabulosas aventuras en alguna parte. Su evocación le invitará a convertir en aventura entre real e imaginaria su viaje. A medida que se avanza hacia el norte, el paisaje se va haciendo más serio, menos verde. La población noruega, algo más de 4 millones de habitantes, en un territorio como 2/3 de España, está volcada hacia el sur de la península, donde el clima es menos duro. Muchos noruegos no llegan a conocer nunca el norte más allá de Trondheim. Aquí termina también nuestro viaje en el Hurtigruten en esta ocasión. Trondheim no solamente ocupa el centro geográfico del país, contemplado de norte a sur, sino que además fue la primera capital de Noruega. El centro de la ciudad lo ocupa el Torvet, animado por el mercado los días laborables. Sobre los puestos se alza la estatua de Olaf I, fundador de la ciudad. Olaf I reunió a los nobles de los distintos condados noruegos a finales del siglo X. Fundó un palacio real y una iglesia en este antiguo asentamiento vikingo y se coronó rey. Años más tarde, el rey Olaf II el Santo agrandó el palacio y la iglesia, que destinó a sepulcro, y dio a la ciudad el nombre de Nidaros. Este templo fue en su origen el primero que levantó el cristianismo en Noruega. Con la unión de Noruega y Dinamarca, la ciudad tomó el nombre actual de Trondheim. Los reyes actuales tienen una residencia aquí. Es la casa de madera más grande de Noruega, pero está alineada con las del vecindario, como las demás. Dejando el centro de la ciudad y cruzando el puente viejo sobre el río Nidelva, se entra en uno de los barrios tradicionales de Trondheim. El barrio de Bakklandet nos muestra sus típicas casas. En esta ciudad, el 80% de las viviendas son de madera. El ahorro y el gusto por hacer ejercicio convierten la bicicleta en un medio de transporte idóneo. El problema de superar algunas cuestas lo han resuelto de forma imaginativa, como esta. Se trata del primer remolcador de bicis del mundo. El visitante extranjero puede extrañarse de ver tanta gente con mochila. En cualquier ciudad noruega encontrará personas con mochila a la espalda como si formara parte de algún uniforme. La vida es cara y el noruego práctico. Es rico porque gana, pero también porque ahorra. Los noruegos llevan en la mochila todo lo necesario para el día, hasta la comida, sin distinción de edades ni escalas sociales. Hemos abandonado el Hurtigruten para seguir viaje por el interior del país. Nuestro próximo objetivo es el de la mayoría de viajeros que visitan Noruega. Queremos conocer sus famosos fiordos, entrantes del mar que orlan la costa este y sur del país. Los fiordos son enormes hendiduras abiertas en la tierra a consecuencia del arrastre de terreno llevado a cabo por el deslizamiento de los glaciares hacia tierras bajas. Este proceso tuvo lugar hace millones de años.
Con la retirada de los glaciares, el mar se adueñó de los abismos abiertos, creando un verdadero laberinto marino en tierra firme. Los fiordos constituyen una de las manifestaciones más sobrecogedoras de la naturaleza. Algunos fiordos se adentran en la tierra a más de 200 kilómetros y sus profundidades pueden llegar a los 1000 metros por debajo del nivel del mar. Su diversidad es capaz de hurgar en los más variados registros sensibles del viajero. Las adustas montañas de pizarra contribuyen a hacer desgarrador el paisaje. Entre las aguas que se desatan desde las cumbres y las que entran por el tajo del fiordo, a menudo se tiene la impresión de que toda la península escandinava es un farallón a merced del agua. Allí donde se abra un valle, sabemos que entrará el mar con sus largos tentáculos. Los glaciares dejan crecer hierba rala en las partes descongeladas durante el verano, pero mantienen su núcleo como hace millones de años, antes de la aparición del hombre en la Tierra, como si fueran dioses ajenos a toda temporalidad. Las franjas de tierra útil entre las montañas y los fiordos son a veces estrechísimas. Pero donde haya un palmo de tierra cultivable, veremos la presencia del hombre como prueba de la tenacidad noruega. La gente vive de lo que da el ganado y las pequeñas huertas en el corto tiempo en que el clima permite el cultivo. Los criaderos de salmón hablan de la relación de los hombres que aquí viven con el mar, a pesar de estar a varios kilómetros de la costa. En invierno la vida es dura en esta zona, pero llegada la primavera, más o menos por mayo, la vida social se restablece y la naturaleza revive. Todos los tonos imaginables del verde caben en cualquier valle. El viajero irá acumulando en su retina una sucesión interminable de montañas y valles en un viaje sin interrupción a pesar de la naturaleza abrupta. Donde no hay posibilidad de que la carretera continúe, encontrará dispuesto un ferry. Los ferries son como carreteras móviles que permiten dar continuidad a los desplazamientos por tierra. Informarse de sus recorridos es fácil y sus viajes son muy frecuentes. Cualquier núcleo urbano, por pequeño que sea, está bien comunicado en Noruega, por carretera, avión o barco. El mérito es grande, sobre todo si se tiene en cuenta que hay zonas muy poco pobladas. En el norte, pueblos de 3 o 4 mil habitantes disponen de aeropuerto para superar los inconvenientes de la nieve. Hemos llegado a Loen, un pueblo de unos 2000 habitantes. El viajero puede elegir entre parar en un hotel con todas las comodidades o en bungalows de madera que le resultarán más económicos. En ambos casos el contacto directo con esta naturaleza indómita está asegurado.
Desde Loen se puede ascender al glaciar Briksdal. La primera parte de la subida se puede hacer a pie o en carro. Briksdal es el nombre que recibe una mínima parte del Jostedal, un inmenso glaciar. Con una superficie de unos 475 kilómetros cuadrados, está considerado el más grande de Europa. Su núcleo se estima en unos 400 metros de grosor. Los ríos de agua que se precipitan atropelladamente y por todas partes al paso del carro hacen que nos asalte el temor infantil de que cuando logremos alcanzar la cima, el glaciar se haya desintegrado. Los bloques de hielo que sobrenadan las corrientes ahondan nuestros temores. Cuando por fin se alcanza su altura, ese temor se desvanece para dar paso al estremecimiento que produce enfrentar su ingente mole. Para escalar el glaciar, es obligatorio subir con guía y seguir sus instrucciones. El monitor aconseja poner vertical y firmemente los pies en el suelo para que se claven en el hielo los pinchos que han puesto bajo las plantas y andar con las piernas entreabiertas. También hay que mantener tensa la cuerda de seguridad a lo largo del recorrido. La aventura carece de riesgos siguiendo sus normas. Sin embargo, lo que puede suceder es que vacile la entereza de ánimo del viajero al tomar contacto con el hielo. Recordar que el glaciar está vivo y se mueve, o que puede desplomarse en aludes que producen el estrépito de un trueno, son ideas que excitan la imaginación durante el recorrido y contribuyen a que la experiencia se viva como algo único e irrepetible. Al abandonarlo en el Nordfjord y descender hacia el sur, se toma contacto con el Hardangerfjord, otro de los grandes fiordos del recorrido. Aquí se encuentra la huerta de Noruega. Es verano. Cuando entramos en el Sortfjord, una de las ramificaciones del fiordo principal, nos sorprende un enorme campo de manzanos. En esta zona hay plantados 500.000 de frutales. Loftus es un pueblo de unos 800 habitantes que cultivan sus tradiciones. El modelo de vida agrario impone su ritmo acompasado, en el que los cambios son lentos y la gente afirma su personalidad en costumbres mantenidas a través de generaciones. Este talante impregna al Hotel Ullensvang, que es una institución dentro de Noruega. El hotel ha tenido como clientes asiduos a Edvard Grieg y al Kaiser Guillermo II. El mayor orgullo de su actual dueño y director es haber convertido sus pasillos y salones en un verdadero museo de artes populares. Lo justifica por la necesidad que tenemos los humanos de conocer realmente quiénes somos para saber las posibilidades que tenemos de alcanzar nuestras aspiraciones. Los noruegos están de acuerdo en que la zona de los fiordos es la tierra de las tradiciones. Una de sus reliquias lo constituye un instrumento musical. Es el violín de Hardanger.
Consta de 8 cuerdas. El instrumentista solo tañe 4. Las otras 4 suenan por repercusión de las tañidas, produciendo el sonido que caracteriza al instrumento. El violín de Hardanger suele estar presente como solista en las fiestas y bailes populares. El visitante habrá podido captar ya el carácter noruego a estas alturas del viaje. No le habrá pasado inadvertido que apenas se produzca migración interna en un país en el que parte de su territorio sufre rigores climáticos infernales. La dureza ambiental genera, por el contrario, el arraigo y la tenacidad de sus gentes. Ya se habrá dado cuenta de que la frialdad nórdica es un mito falso en el caso de este país. Es verdad que el noruego apenas dispone de palabras para manifestar sus sentimientos, mientras que usa más de 100 para referirse a la nieve. Tal vez se manifieste con la contundencia de la tierra donde vive. Tal vez no pueda traducir sus sentimientos en palabras, pero los traduce en actos. Si alguien tuviera que definir el carácter noruego, no debería olvidarse de decir que es rigurosamente amable. Desde las alturas, Oslo, la capital de Noruega, parece una ciudad perdida en el bosque. Al contemplarla, se tiene ante la vista un paisaje verde, salpicado por lagos, y el indicio de una ciudad parcelada por bosques y parques. Se debe a que solo se puede edificar el 34% del territorio disponible. El trampolín de saltos de Holmenkollen es el distintivo del gusto de sus habitantes por la nieve. La zona cuenta con 2.600 kilómetros de pistas de esquí de fondo. 70 de ellos disponen de luz artificial. La práctica del esquí en cualquier modalidad es el deporte más popularizado. La estatua del rey Olaf V, padre del actual monarca y participante en la competición de saltos de 1922, parece querer decir que todos los noruegos son iguales ante la nieve. Más cerca del centro de la ciudad se encuentra el Parque Vigeland. Su existencia se debe a esta fuente. El escultor Gustav Vigeland la concibió para uno de los parques que rodean el Palacio Real. Pero el proyecto fue creciendo en la imaginación del artista y fue preciso sacarlo a las afueras de la ciudad. Finalmente, quedó ubicado cerca del taller del escultor y se convirtió en su obra personal, a la que dedicó los 40 últimos años de su vida. Acabó siendo enorme. Vigeland acumuló en el parque 193 grupos escultóricos con un total de 650 figuras humanas. Vigeland convirtió el parque en la obra de su vida. Dado que parte del coste se pagó con colectas privadas y que otra parte la puso el artista por su cuenta, Vigeland
se sintió con autoridad para exigir al ayuntamiento de Oslo que el parque permaneciera abierto al público de noche y de día. Fiel al lema noruego, todo es de todos, consideraba el lugar patrimonio de los habitantes de la ciudad, con derecho a disfrutar sus obras libremente, tocarlas si les apetecía. El parque permanece siempre abierto, respetando su voluntad. El tema que unifica la obra de Vigeland es el ser humano en su complejidad de sentimientos e ideas y la cadena de relaciones en que se basan las sociedades. La relación de los mayores con los niños sugiere la continuidad en la marcha de los hombres por la vida. El visitante no puede dejar de percibir la importancia que el artista concede a la relación armónica entre padres e hijos. Su mensaje, además de claro, parece conseguir el efecto aleccionador que persigue. Entre las figuras de bronce y de piedra que pueblan el parque, una se ha convertido en símbolo de la ciudad. Es esta. Se llama el niño enrabietado. Existen varias leyendas sobre su posible significado. Una dice que no le gusta que le tiren fotos. Si fuera cierta, su enfado estaría más que justificado. Otra, que es el artista autorretratado de niño. El parque fue su obra, pero también su calvario. Su verdadero sentido nunca lo sabremos. Vigeland dejó el parque para disfrute de la ciudad sin aclarar este detalle. Al viajero que llegue a Oslo le conviene dirigirse a la oficina de turismo y comprar un Oslopack. Es un bono que le permite usar los transportes públicos y entrar en los museos gratuitamente. Además, concede descuentos en el alquiler de coches y en la compra de gasolina. Una primera impresión que puede recibir es que toda la vida de la ciudad pasa por esta calle, la Karl Johans Gate. Hoy es sábado y la gente se entrega al ocio y al cultivo de la vida familiar. Los noruegos son sumamente escrupulosos en el cumplimiento de sus obligaciones, pero también rigurosos a la hora de exigir tiempo para ellos. Una dedicación al trabajo tan absorbente como la de otros países europeos no la aceptarían en ningún caso. Sobre todo si hace buen tiempo. Los noruegos sostienen que el sol cambia su carácter, que los llena de energía y exalta sus ganas de disfrutar de la vida. Hay que tener en cuenta que aquí la luz dura lo que un soplo durante medio año. Por eso se explica que cuando luzca el sol, se entreguen bajo él a cualquier entretenimiento. Pero la Karl Johans Gate no solo concentra la vida de la ciudad, también resume su historia. La calle comienza en el Sturtorvet, o Mercado Grande. La estatua del centro de la plaza recuerda al rey danés Cristián IV, que reconstruyó la ciudad tras uno de los muchos incendios, dotándola de un plan urbanístico. A pocos metros, el Parlamento es la imagen de la soberanía del país. Fue construido cuando Noruega dependía de Suecia, pero de entre sus muros salió el decreto que dispuso la independencia en 1905. Al fondo de la calle,
El Palacio Real es residencia habitual de los reyes desde 1848, menos los años en que Noruega estuvo ocupada por la Alemania nazi. En un pequeño entrante de la avenida está el Teatro Nacional. La fachada principal rinde tributo a los dos autores noruegos más importantes, Bjørn Bjørnson y Henrik Ibsen. Ibsen escribió en verso la epopeya noruega Peer Gynt y está reconocido mundialmente como padre del drama moderno. Llegó a ser tan famoso en vida que es una de las pocas personas que haya podido pasear ante su propia estatua. Ibsen volvió a Noruega con la barba recortada después de vivir 27 años en el extranjero. Había prometido hacerlo cuando lograra el éxito. Era una persona de carácter huraño y metódico. Sus conocidos llegaron a saber puntualmente la hora que era por el lugar donde lo encontraran en sus paseos solitarios. Los 11 últimos años de su vida los vivió en esta casa, situada cerca del teatro. La sociedad de su tiempo estaba convencida de que sus obras y personajes se las inspiraban los demonios. Pero la mayor prueba de su carácter incorregible la dio al morir, pues se asegura que murió diciendo, al contrario. Avanzando en el recorrido se llega a la Galería Nacional. Allí el viajero podrá conocer mejor a otro noruego universal de carácter difícil, el pintor Edvard Munch. Enfermedad, locura y muerte fueron los ángeles negros que mecieron mi cuna al nacer, dijo Edvard Munch para explicar su obra. Su madre murió de tuberculosis cuando él tenía 5 años y su hermana de la misma enfermedad 9 años después. El pintor pensaba que esas tragedias habían marcado su vida, su carácter y su obra. La obra de este artista es repetitiva hasta la obsesión. De muchos de sus temas realizó varias versiones con ligeras variantes. En El Grito nos enfrenta con el miedo y la soledad del ser humano, en medio de una naturaleza que no consuela, sino que recoge el grito y lo propaga. Esta obra es probablemente la más espeluznante de la pintura moderna. En otras salas de la Galería Nacional llama la atención la obra de otro pintor noruego. Es el costumbrista Johan Christian Dahl. Sus obras son paisajes en los que se reconoce todo lo visto a lo largo del viaje. Reunido en unas salas, nos permite concretar la impresión general que intentamos sacar del país. Sus marinas reproducen todos los estados posibles del mar noruego. Un mar cuyo amparo hace posible la vida en esta nación, pero que también suele presentar, dado su carácter variable, estados tan furiosos que el instinto de supervivencia agradece no ver más que en pintura.
El recorrido por la Karl Johans Gate termina en el puerto. Aquí se encuentra el monumento más reciente de la ciudad. Es el nuevo ayuntamiento que, con su forma de castillo medieval, se ha convertido en uno de los emblemas de Oslo. Al otro lado del puerto permanece la antigua fortaleza. Cada media hora salen del puerto barcos hacia la península de Bygdøy. En este último parque de Oslo se concentran, reunidos en museos cerrados y al aire libre, gran parte de los recuerdos de la ciudad y del país. En el Museo de Artes Populares se encuentra una de las antiguas iglesias noruegas que eran de madera. En el pasado se llegaron a contar hasta 900. Actualmente solo quedan 25 debido sobre todo a los incendios. Su característica común es estar construida sin clavos, con piezas que encajan unas con otras a la manera de las naves vikingas. Otro de los museos es la Casa de las Naves Vikingas. Muestra embarcaciones originales de aquella cultura temida y legendaria que llegó con sus barcos al Mar Negro y al Mar Caspio. Fueron encontradas en el fondo del fiordo de Oslo, en excavaciones realizadas a finales del siglo pasado y comienzos de este. Se sabe que estas embarcaciones se usaban además como sarcófagos. En una se encontró el cadáver de una mujer con su esclava y todas sus pertenencias. En otra se encontró el de un hombre con objetos personales. Tal vez los vikingos consideraran que el mar, a cuyo amparo habían vivido, abriría rutas a sus barcos para que alcanzaran puerto en una vida posterior. Al abandonar Oslo, vemos las luces del puerto como la voluntad de los noruegos por armonizar su pasado y la tierra donde viven. Unen la histórica fortaleza con el moderno ayuntamiento. Suavizan los abismos entre las altas montañas de pizarra y las hendiduras dejadas por los glaciares. Rompen su apariencia distante con un trato amable. Al despedirnos de este país del frío, recibimos su aliento cálido. Es como el calor que sentimos en las manos al tenerlas en contacto con la nieve.